de Josito. Josito es una persona que en 2019 perdió la vida porque después de una pelea, unos policías locales de Lliria le dispararon con una pistola Taser. La familia cree que no se actuó bien, que la muerte está relacionada con esas descargas. Vanessa es una de las personas implicadas en esa pelea y le contaba cómo fueron las cosas a un amigo por teléfono de esta forma. Escuchen. Le metieron 4 disparos, ¿vale? Uno en el pecho, otro en el costado, otro en las piernas y otro en los huevos. Sí. Enseguida vamos a escuchar más audios, enseguida les vamos a contar más datos de este tema y también tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en Cataluña con el aumento de agresiones sexuales. Además de la presunta agresión sexual en un centro comercial a una niña de 11 años, este fin de semana nos hemos despertado con 2 noticias escabrosas del mismo tipo. Una joven de 19 años ha sido presuntamente violada en Pueblo Español y también en Vilanueva y la Geltrú una menor de 13 años ha podido ser también agredida sexualmente por un individuo de 20 años. Enseguida les contamos todos los datos. Esto es La Huella del Crimen. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas. Enseguida les contamos todos los datos que tenemos encima de la mesa. Hoy hay muchos temas. Antes les quiero recordar que pueden seguirnos, pueden seguir a Distrito TV en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y que tienen un teléfono móvil a su disposición que es el 669-728-673 para que nos puedan escribir un WhatsApp pues, pidiendo información de esta cadena y les daremos todos los datos, toda la información acerca del canal 669-728-673. Hoy está con nosotros Serafín Giraldo. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por venir, Serafín. Ana Isabel Peña, abogada, gracias por venir a La Huella del Crimen. Y José Luis Martínez. José Luis, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a ti por venir, gracias a ustedes por estar ahí un día más. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Cataluña, de lo que está ocurriendo en Cataluña con esas agresiones sexuales a jóvenes e incluso a menores de edad. La que más nos llama la atención sigue siendo la del centro comercial Magic en Badalona, donde presuntamente una niña de 11 años es abordada por 6 individuos, 6 menores, que a punta de cuchillo la llevan a un baño y la agreden sexualmente. Aquí han ocurrido muchas cosas que no tenían que haber ocurrido. La primera, la mayor evidentemente, la salvajada de esa manada de jóvenes, alguno incluso de 11 años también, que acaba agrediendo sexualmente a esta niña. Pero luego también hay una serie de acontecimientos que yo creo que no se han hecho bien. Por ejemplo, cuando la niña sale de ese centro comercial o de ese baño donde presuntamente la han violado y se lo comunica a un guardia de seguridad, a un vigilante, y el vigilante no hace absolutamente nada. Le dice que siga andando y mira para otro lado. Claro, hay grabaciones, todos los centros comerciales tienen cámaras que graban, pero esas grabaciones se borran al cabo de un mes. Si esa persona, ese vigilante de seguridad, hubiera dado la voz de alarma, hubiera llamado a la policía, a los Mossos, hubiera llamado al 112 y lo hubiese puesto en conocimiento rápidamente, si hubiesen accedido a esas grabaciones que ahora ya, 3 meses después, porque esto ocurrió en noviembre, se han borrado. Lo que sí que está todavía circulando, o ha estado circulando hasta hace poco, es un vídeo, el mismo vídeo que grabaron los presuntos agresores en el baño mientras violaban a la niña. Y ese vídeo ha estado circulando por Telegram, por el entorno del colegio donde va la niña y donde van los agresores. Lo han estado viendo muchos otros menores, lo han estado viendo incluso menores de edad y también mayores, adultos, y nadie ha dicho nada. Todo el mundo que lo veía se callaba. El único que dio la voz de alarma fue el hermano de esta niña, que encima fue amenazado de muerte. Afortunadamente, la persona que le amenazó de muerte, Serafín, ha sido detenido, ha sido puesto ante la juez de menores y ha decretado un internamiento en un régimen cerrado durante 6 meses para esta persona
que creo que tiene 14 años y que le estaba amenazando de muerte al hermano de la violada. Es que esto es el mundo al revés. Correcto, hay varias conclusiones lamentables que podemos sacar de este suceso. En primer lugar, ha aparecido una noticia que al parecer no ha sido agredida sexualmente, pero no ha llegado a producirse una penetración. En definitiva, ha habido una agresión sexual violenta, muy dura, sobre una niña de 11 años, además con un perfil muy infantil, pero esto no le quita dureza y no le quita crudeza, lo que cambia un poco es el delito. Y en segundo lugar, lo has dicho muy bien, la actuación del vigilante, desde mi punto de vista, puede haber cometido algún tipo de omisión. También hay que aclarar que quizás no sea vigilante, no tenga la plaquita que tienen ellos, no tenga el PIB, pero sí sea una persona encargada de seguridad. El delito también es el mismo, pero sencillamente es porque dicen que a lo mejor en vez de ser vigilante de seguridad del centro comercial, porque la niña cuando se lo cuenta a los Mossos de Escuadra dice que tiene un uniforme que no llevan los vigilantes de ese centro comercial, pero sí puede ser vigilante privado de alguna de las tiendas, ¿no? Correcto, sí, que contratan a veces a estos vigilantes. Además, ahí también puede haber un tema con respecto a seguridad privada, porque en muchos casos no están ni siquiera habilitados para ejercer esa seguridad. Sí, pero vamos, que llamar al 112 o llamar a los Mossos de Escuadra, eso lo hace hasta el que está pasando la fregona. Es decir, delito es el mismo, que tiene una niña de 11 años, te dicen, me han violado, y lo mínimo que puedes hacer es ayudar. Es ayudarle y llamar a alguien, a alguna autoridad, y no decirle, venga niña, sigue por ahí andando. Y más en esta situación. Y lo más grave desde mi punto de vista es, aparte de la violencia sexual, evidentemente, la difusión del vídeo. A mí eso me parece lamentable y gravísimo. Compartir el vídeo. Así que hay delito también contra la integridad moral, difusión de pornografía incluso, pero el problema está en las decenas de personas que lo han visto, incluso personas mayores, por ejemplo, padres. La investigación no ha acabado. Porque esos padres, Ana, esos padres que ven un vídeo en el que se está cometiendo ya no solo una agresión sexual, sino una agresión sexual a una niña de 11 años y que no dicen nada, ¿tienen algún tipo de responsabilidad? Por supuesto, ellos tienen el deber de cuidar a sus hijos con la mayor responsabilidad posible, con lo cual deben actuar en consecuencia. Aquí, como se ve, hay una concurrencia de culpas de mucha gente, entre ellas este agente de seguridad que estabas hablando, que me da igual que sea agente, que sea político, sea lo que sea, está cometiendo un delito es comisión por omisión, deber de socorro además, con lo cual las penas se agravarían bastante más. Los padres deberían haberlo hecho y en todo caso, depurando responsabilidades de lo que ha ocurrido, independientemente de lo que haya en el ámbito penal, tendría que responder también otra vez el sitio donde se ha cometido el delito. Además estamos hablando de todos menores de edad, fueron 6 personas los que presuntamente vieron a la niña, 5 han sido identificados. Hay uno de 11 años, 2 de 13 y luego hay 15 y 17. El de 17 está es el único que está ahora mismo internado en un centro de menores, entre otras cosas porque ya tenía un antecedente por otra agresión sexual. O sea, estamos hablando de menores que son violadores potenciales y uno de ellos ya reincidente incluso. Sí. Yo quiero aquí poner de manifiesto algo que para mí es evidente. La ley del menor, bajo el aspecto de resocialización social, es absolutamente inoperante. Es una ley que ha sufrido varias reformas, pero es una ley que, a mi modesto entender, no resocializa a ningún menor, ni evita de forma preventiva la agresión a menores. Eso por un lado. La ley del menor, para mí, requiere una reforma urgente porque no es de recibo, a mi modesto entender, y me voy a mojar mucho, de que los menores de 14 años sean inimputables, porque evidentemente está desde el punto de vista psiquiátrico demostrado que hay niños con 11, 12, 13 años que son absolutamente conscientes de lo que hacen. Y por supuesto deben de revisarse la inimputabilidad de los menores de 14 años, eso por una parte. Por otra parte, quiero apuntar que las redes sociales han hecho mucho daño porque han socializado la violencia como algo normal, y entonces los niños que son evidentemente inmaduros, esa violencia la socializan y la exteriorizan con este tipo de agresiones. Finalmente, lo que quiero poner de manifiesto es que existe un protocolo de actuación en los colegios para evitar este tipo de actuaciones de estos sujetos violentos que son auténticos criminales, aunque sean menores. Y el colegio mira para otro lado y no toma las medidas preventivas adecuadas para evitar este tipo de agresiones hasta que no se producen, porque en este país, y ya con esto acabo, las situaciones se ponen de manifiesto y se evitan cuando ya se ha producido el daño
daño, el crimen, la violación, etc. Y los colegios, que son los garantes de la integridad de nuestros hijos, tanto el director como los colegios, como el consejo directivo, no ponen los medios adecuados para evitar este tipo de situaciones que son intolerables y que en un país civilizado no se deben de producir. Y por otra parte, y ya con esto acabo, las secuelas psicológicas que a esa niña le va a dejar la actuación de estos energúmenos que son criminales. Y además no se conforman con ello, sino que además amenazan a la familia con ir a matar, asesinar, etcétera, al padre, a la madre, etcétera. O sea, es absolutamente intolerable. Es que ese es el quid de la cuestión. Estamos hablando de familias de un barrio muy determinado de Badalona, un barrio marginal, familias de etnia gitana, que cuando los padres ven el vídeo que está circulando, no dicen nada, es decir, que no solo no educan, sino que casi promueven. Incluso cuando les ponen de manifiesto y son denunciados, hay otro chaval de 14 años también que amenaza de muerte. Es decir, están creando algunos núcleos familiares una esfera, un entorno, un ambiente de esto, de delincuencia, que hay que acabar con ello, evidentemente. No sé si a lo mejor es metiéndolo en centros de internamiento a los chavales de 11 años, pero hombre, está claro que no pueden estar o no pueden seguir bajo la tutela de algunos padres que, lejos de educar, lo que están haciendo es más o menos lo contrario. Es que si analizamos desde un punto de vista operativo policial, desde un punto de vista meramente operativo policial, nos olvidamos que están desestructurados, nos olvidamos que son menores. Solo un segundo. Son depredadores sexuales. Absolutamente. Y son depredadores. Fíjate, una cacería, porque salieron de cacería. Salieron a buscar una víctima con un cuchillo. Selección de la presa. Y perdón que hable así, pero es que es así. Selección de la presa, ataque con un cuchillo y la dejan tirada y vejada. En segundo lugar, hacen una grabación. Es una auténtica cacería, auténticos depredadores, como si hubieran sido mayores. O sea, es tremendo. Una grabación que difunden como un trofeo. Y en tercer lugar, difunden ese trofeo como una difusión. Aquí no pasa nada. Estamos al margen de la ley y por encima de la ley. Somos depredadores y este es nuestro objetivo. Y esta es nuestra presa y la vamos a humillar y a vejar. Es tremendo. Y luego, en segundo lugar, no contentos con eso, hablo del entorno. Se denuncian los hechos, evidentemente, en un país socializado, en un país con derecho, con libertades y derechos como este, hay que denunciar estos hechos. Evidentemente, no se puede tomar la justicia por su mano, aunque en muchos casos sí que los padres nos agradaría hacerlo. Pero vivimos en un país civilizado, lo tenemos que hacer. Bueno, pues este niño de 14 años que denunció tiene que ir escoltado. Aquí hay un problema social grave. Tiene que ir escoltado al colegio. Hay un problema social grave. Bien, es verdad que el autor ha sido identificado y tiene 6 meses, me parece que está internado. Ha decretado el juez. Correcto, pero hay un problema social grave. Niños, porque son niños que están siendo depredadores sexuales. ¿Cuál es su futuro? En Cataluña, de todas formas, este fin de semana se han producido otras 2 agresiones sexuales. Una ha sido en un pueblo español a una chica joven de 19 años, una estudiante anglosajona que estaba pasando aquí unos días estudiando y ha sido presuntamente violada. Y luego otra niña de 13 años en Vilanova y la Geltrú por un individuo mayor de edad, de 20 años, creo que tiene 20 o 21 años, que había ligado con ella, había contactado con ella vía redes sociales. Esta niña al final queda con esta persona, va a su casa y una vez en la habitación de su casa, él lo que hace es subir el volumen de la música, la encierra en una habitación y la viola. Y luego ya le paga el billete de vuelta y le dice: no se te ocurra decir nada porque puede haber represalias. Afortunadamente la niña sí que denuncia y claro, lo que llama la atención es ese aumento de agresiones sexuales. Es verdad que en toda España, pero sobre todo en Cataluña, y donde esas agresiones sexuales siempre hay implicados, o la mayoría de las veces, menores de edad. Los Mossos d'Esquadra incluso, están preocupados con este tema. Cometido unos hechos muy graves, se identifica a todos esos menores y entonces toda esta información pasa a la Fiscalía y pasa también, evidentemente, a la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, que lo que hace, que es la competente aquí en Cataluña en estos casos, que lo que hace es analizar por qué ese menor, cuál es el entorno de ese menor familiar, si es un entorno amenazador, si es un entorno protector, qué ha pasado con ese menor para que tenga esa conducta disruptiva, ¿no? Esa conducta grave que ha cometido esos hechos, y con lo cual pues lo que se analiza es todo, es este menor, qué está pasando con este menor para que haga esta conducta, y esto es competencia exclusiva de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia.
Montserrat Escudé, que es la portavoz de los Mossos, también hablaba del aumento de esas agresiones. Creo que ha aumentado un 12% en 2021 con respecto al año anterior de agresiones sexuales, lo cual es una barbaridad. Yo no sé, decía José Luis, que a lo mejor es por las redes sociales, se está normalizando este tipo de abusos, de violencia en el sexo. El caso es que, y también a lo mejor la ventana que tienen los menores con las redes sociales a tener acceso a unas personas que evidentemente todo lo que ves en las redes sociales no todo es bueno. Hay gente muy mala que está precisamente eso, ¿no? Esperando, ¿no? a que algún menor contacte con ellos. Quería aquí poner de manifiesto la teoría de Tarde con las leyes de la imitación. Y efectivamente, como bien decía Ana y mi compañero, estas conductas se tienden a socializar y a normalizar, que es el problema. Y en este país, como además hay una sensación de impunidad o de intocabilidad con este tipo de depredadores sexuales, aunque sean menores, evidentemente esto produce las leyes de la imitación y dice, bueno, pues como no pasa nada, pues vamos a seguir violando a mujeres. Y además, y ya con esto acabo, despierta odio porque se enfatiza ese odio y se exterioriza contra los más vulnerables, que son evidentemente las menores. Por consiguiente, yo creo que debe haber una concienciación social que a mi modesto entender no la hay, y hay una laxitud en cuanto a decir, bueno, pues no pasa nada, vamos a dejar que esto siga pasando, etcétera, pero no hay una medida preventiva severa. Entonces, como hay esa sensación de impunidad, pues estos menores campan por sus respetos y no solamente, aunque no haya penetración, me da igual, la humillan, la vejan, la agreden sexualmente y no se conforman con ello, sino que además este vídeo se hace viral y por ese miedo congénito que existe entre los padres, nadie se atreve a poner los hechos de manifiesto. Por otra parte, ante la descomposición de la justicia que tenemos en este país con la huelga de los señores letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios, pues eso duerme el sueño de los justos sin más, cuando evidentemente esa familia queda destrozada de por vida. José Luis, pero estarás de acuerdo conmigo en que este tipo de delitos y que se cuelguen en redes sociales provocan el efecto llamada y la incitación al delito. Sí, es lo que acabo de decir, la ley tarde de la imitación, efecto. Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo, es que es así. Habría que regular también el efecto que se provoca en las redes sociales. Absolutamente. Y criminalizar esas redes sociales que se dedican a expandir este tipo de vídeos. Por claro. supuesto. Pero con penas severas, además. No, incluso con penas de prisión. Pero no están funcionando. A los que provoquen. No están funcionando, como tampoco funciona la ley del menor, efectivamente. No, esa habría que derogarlo y hacerla de nuevo. Perdón. Datos brutos, 1.800 menores. 1.800 agredidos sexualmente en 2022 en Cataluña. El 13%, 12,7%, cometidas por menores. O sea, agresiones sexuales, 1.800 menores fueron agredidos sexualmente en un año en Cataluña. Una barbaridad. Eso es una barbaridad. En España hay 2.000 violaciones. Cuando hablo de agresión sexual, no incluyo evidentemente la violación. Hablo de agresión sexual, está incluida la violación. ¿Y qué se hace para prevenir eso? Por parte de los organismos que deben evitar eso, preventivamente, fiscal de menores, policía, Guardia Civil, gobierno, etcétera. ¿Qué se hace? Nada. Pero es que, claro, esa es la verdad, no se hace nada. En eso estoy de acuerdo, porque la venta que nos dicen, no, es que ahora se denuncian más. Mentira. No es que se denuncie más, es que hay más. Y no es que se denuncie más porque desde el año 2015, 2010, 2017, 2018 van subiendo. Efectivamente. Y el acceso, correcto, el acceso a la comunicación es la misma. Con lo cual es que están subiendo. Claro. Que no me digan que en el año 70, 1970, 1980 no se denunciaban y por eso ahora hay más. No, eso no es cierto. Porque en 2018 había menos que ahora. La cifra de 2.000 violaciones en España la hemos alcanzado el año pasado. Pero es que el año anterior había 1.900 y pico. Hemos ido subiendo y el acceso a los medios es el mismo. Pero que esa cifra negra de la criminalidad y luego la negra que apuntan es mentira también, ¿no? Efectivamente, esos datos incluso no serán 1.800, serán además 2.000, 3.000 claro, con la cifra negra, porque la gente no denuncia por miedo. Ese es el problema. Es brutal lo que está pasando. Ese es el problema, que esa cifra negra de criminalidad no es real, la que tú has dicho, que es la cifra oficial, pero esa es una cifra que no es cierta. Correcto. Es mentira, será mucho más. Completamente de acuerdo. La cifra negra también es tremenda. Con estos datos encima de la mesa es para preocuparse. Totalmente. De lo que está pasando en España con el delito contra la libertad sexual, con las violaciones, con las agresiones sexuales. De Badalona, porque al final, al cabo de 3 meses, quien se da cuenta, quien da la voz de alarma es el hermano, porque
Hay un vídeo que está circulando por ahí que al final le llega al hermano, que creo que no llega a verlo, pero sí le dicen, hay un vídeo por ahí que están reventando a tu hermana, palabras textuales según le comentan a este chaval, y él es el que llega a casa y dice, pero bueno, ¿tú qué es lo que has hecho? Que por lo visto hay un vídeo que estás ahí, porque claro, él encima como creyendo que había sido todo consentido. Ahí es cuando se derrumba la niña de 11 años y acaba confesando, acaba diciendo todo lo que había sucedido aquel día hacía 3 meses. Es decir, que si al final este chaval no se da cuenta o no hay un vídeo o no está circulando, esto no se hubiera contado como dentro de la estadística. Efecto Porque redes si no sociales. hubiera denunciado, evidentemente, porque tiene 11 años, por miedo, porque hay una manada de personas que han sido las que presuntamente le han agredido sexualmente con un cuchillo en el cuello, ¿y cómo va a denunciar luego una niña de 11 años así? Muy difícil. Cuando además al salir del baño se lo dice a un guardia jurado y no le hace ni caso. Pues claro, si con 11 años a ti te pasa algo tan dramático como eso, se lo cuentas a una persona mayor uniformada y te dice, venga niña, vete por ahí a pasear, pues dice, ella pensará, pues no tengo que decirlo, yo qué sé, esto será normal, no puedo decir nada, porque si esta persona que es un policía, porque para ella seguramente se irá como un policía, y no me ha hecho ni caso, pues mira, mejor me callo y ya está, y no digo nada. Pero si es que además es terrible lo de esta niña. Hay un tema curioso que a mí me llama la atención y que es indignante. ¿Qué se puede esperar cuando la señora Rosell de Podemos, hablando de la ley Sisi, que viene un poco al hilo de esto, dice que no es una ley punitivista? Entonces, si no es una ley punitivista, ¿qué me está usted diciendo? ¿Que los depredadores sexuales es mejor que estén en la calle violando a mujeres? ¿Eso es mejor, señora Rosell? Y lo ha dicho, que está grabado, que no me lo estoy yo inventando aquí, literal. La ley Sisi no es punitivista. Evidentemente todos los derechos son para el criminal, para el depredador, para el delincuente. La víctima en este país, ¿qué inspira según la criminología moderna? Lástima, piedad y compasión. Y la víctima no quiere ni piedad, ni lástima, ni compasión. Lo que la víctima quiere es justicia y que se resarzan sus derechos mancillados. Justicia y seguridad. Y seguridad, por quiere que cuando salga a la calle, si ha tenido la mala suerte de que la ha violado un individuo, que ese individuo esté en la cárcel mucho tiempo y no salir a la cárcel y volvérselo a encontrar. Pues la ley del sí o sí, ya gracias a esa ley ya hay 70 violadores que están en la calle, 70 violadores, 800 se han beneficiado, pero 70 ya están en la calle. Es decir, que esas personas que han tenido la mala suerte, la desgracia de toparse con un depredador de estas características, cuando salga a la calle se lo podrá encontrar gracias a la ley del sí o sí. Efectivamente. Si me permitís un matiz, el daño de la ley no es solo el que estamos reflejando en esta mesa, el de que efectivamente ha reducido penas para los delitos contra la libertad sexual. Es que nosotros vivimos en un mundo, pero hay un submundo, y perdón que lo diga así, hay un submundo dentro de la cárcel, que son los delincuentes. La impronta, el mensaje que le enviamos a esos delincuentes... La cárcel está jerarquizada. Correcto, que le enviamos a esos delincuentes es, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, puede salir, ese factor no se ha analizado todavía. Claro. Pero en una cárcel, y los policías nos toca ir por desgracia a veces a verlos, la sensación que tienes, la cultura de la cárcel es, aquí no pasa nada. Te van a reducir la pena, ahora mismo se puede violar porque es más fácil violar que antes. Por tanto, no es solo que se hayan rebajado las penas, es el mensaje que enviamos a los delincuentes. Totalmente. Y perdón que clasifique, pero es que es verdad. No, es que es cierto, es que funcionan con códigos además, correcto, códigos de conducta. Eso no se ha analizado y la sensación que tienen en la cárcel, vas a salir y aquí no pasa nada. Según estabas hablando tú, qué pasaba con esta niña en ese momento, todo lo que le está pasando es revictimización, se le vuelve a victimizar. Eso es un problema que tampoco se está contemplando con todo esto del efecto llamada por las redes sociales. Es que la victimización secundaria que tú dices es un hecho absolutamente evidente. Y luego la indirecta, hablemos de la indirecta de las personas relacionadas con ella. Absolutamente, absolutamente. Es que no está contemplado. Que va a estar contemplado, ni contemplado ni resuelto. Sus códigos, saben muchísimo de derecho, sé que eres abogada, pero ellos saben muchísimo, tienen su mundo, su código, y tienen su cultura. La cultura es, mira, violar ahora es más fácil. ¿Y por qué en Cataluña ha aumentado más que en el resto de España? Es verdad que en toda España ha aumentado, pero ¿por qué en Cataluña hay un sí, que es una mayor factores culturales? Y es que no solo ha aumentado esto, en Cataluña ha aumentado también otro tipo de actividad delincuencial, por ejemplo los hurtos, por ejemplo los robos, por ejemplo las lesiones, es que ha aumentado todo. Y ahí hay que hablar de factores sociales y factores políticos. Claro. Es un pequeño ejemplo. Si tú, por ejemplo, proteges a los ocupas, estás protegiendo sectores
jóvenes que en un momento dado pueden dedicarse a la delincuencia. Es así de sencillo. Si tú de alguna manera... Si es que los ocupas son delincuentes. Pues el efecto llamada llegan a esas localidades y esas poblaciones. Pero nos llama la atención que siempre... Nos llama la atención de que siempre sea zona de Levante, zona de Cataluña, zona de playa. Siempre es ese tipo de zona, pues ejemplo, Niñas de Alcácer. Toda esa zona siempre es más propensa al delito y a este tipo de delito. Barcelona ahora mismo es una de las ciudades con más índice delincuencial de toda España. Y esto es llamativo, es peculiar. ¿Eso es por la baja presencia policial? ¿Es por las políticas que se han desarrollado? Hay una teoría que lo explica. Mira, la teoría de los cristales rotos. Rompes un cristal en un vehículo y al final aparece en ese barrio varios vehículos rotos, o llama la atención a los delincuentes. Lo que buscan los delincuentes es esa permisividad social, esa cultura de permisividad. Por tanto, yo creo que en Barcelona de alguna manera las políticas lo están creando, y en toda Cataluña sobre todo, pero especialmente en Barcelona la política lo está creando. El no criminalizar, por ejemplo, las ocupaciones, el favorecer este tipo de actividad. El Tom Manta, no estoy criminalizándolo, pero desde luego ayudar y favorecer este tipo de actividad pues hace un efecto llamada hacia personas que en un momento dado pueden cometer delitos. Pero es que el Tom Manta es un delito contra la ley de propiedad industrial e intelectual. Es que estamos hablando de delitos penales. Correcto, pues si favoreces eso vas a traer otros. Ese es el problema. Y la ocupación ilegal es un delito de ocupación ilegal de vivienda. Estamos hablando de delitos penales, claro, si lo que se consienten por la sensación de impunidad que hay en este país. Claro, si lo favoreces, pues tendrás más delincuentes. No solo de esa los políticos además no ven a veces los problemas. Es decir, hemos visto en numerosas ocasiones como líderes de Podemos dicen que no existe el problema de la ocupación en España, que no hay un problema de ocupación. Entonces, claro, si lo que haces es negar la mayor, es cerrar los ojos y meter la cabeza en la tierra creyendo que no hay un problema, pues entonces no puedes nunca dar una solución. Pero es que además este tipo de políticos toman a los ciudadanos por imbéciles. Y yo voy a decir aquí una cosa muy clara. ¿Cómo puede haber gente que vote a este tipo de personajes cuando evidentemente te están engañando, haciendo unas promesas electorales que luego no van a cumplir ninguna? O sea, es tremendo lo que dicen mis compañeros Ana y Serafín. Es que ahora mismo Cataluña, y con esto acabo, está tomada por la criminalidad más absoluta. ¿Por qué? Porque han echado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y se han quedado los Mossos de Escuadra, con todo respeto a los Mossos de Escuadra. Pero evidentemente las políticas de estos políticos evidentemente son permisivas para los criminales. Bueno, pues nada, seguiremos pendientes de este caso, sobre todo, repito, la presunta violación en Badalona a una niña de 11 años que nos ha consternado prácticamente a todo el país y que todavía se sigue investigando. Hay una persona que todavía no ha sido identificada, uno de esos 6 miembros de esa manada de menores que todavía no ha sido identificada y que se le está buscando. Veremos qué es lo que ocurre. La familia de esta niña es de Ghana y ya han comunicado la intención o el deseo de salir de España. Han venido aquí a tener una vida mejor y de momento no lo están consiguiendo. En Barcelona, en Badalona, el ayuntamiento ya dice que está haciendo todo lo posible para que se quede la familia en Badalona, para que no tenga que huir de ese entorno, de esas personas, de esas familias que no solo han violado presuntamente a la niña, sino que además están amenazando de muerte por haber denunciado. Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero antes también les vamos a contar lo que ha ocurrido en Castilla y León, cuando un accidente de tráfico en el que viajaba un padre y 2 hijos, el coche iba con exceso de velocidad. Una vez que sufre el accidente, el padre abandona ese escenario, abandona el coche accidentado y, lo que es más grave, abandona también a sus 2 hijos, uno de 12 años, otro de 17, heridos graves, sobre todo el niño de 12 años, que incluso cuando es trasladado al hospital al final no pueden hacer nada por salvarle la vida por las heridas que había sufrido en ese accidente. El padre ha sido detenido, estaba gozando de un permiso penitenciario, ha dado positivo en el test de alcoholemia y de drogas, tal vez por eso abandona el lugar de los hechos, pero claro, Ana, esto sí que es un claro delito de omisión del deber del socorro. Es decir, tú sufres un accidente, hay 2 personas heridas en el coche, que además son menores de edad y que son tus hijos, y los abandonas
para huir de la acción de la justicia, porque te pueden coger porque sabes que vas a dar positivo en alcohol y drogas y los dejas ahí, y el niño de 12 años acaba muriendo porque no se puede recuperar de las heridas. A lo mejor si lo hubiera socorrido, no sabemos qué hubiera pasado, pero a lo mejor hubiera salvado la vida del chaval, ¿no? Sí, bueno, en realidad cumple varios requisitos para varios delitos, pero ya no solo omisión de socorro, es que en realidad es responsable de sus hijos, con lo cual no debería haberlos abandonado en ningún momento. Para mí esto entra dentro de un homicidio, y te diría imprudente. Imprudente, bueno, imprudente porque no sabes lo que va a pasar. No, perdona, has tenido un accidente, dejas a unos menores, sabes que puede pasarles algo, o no sabes si les puede pasar algo. Para mí concurre dolo en ese sentido, con lo cual yo lo vería dentro de un homicidio y le metería con dolo unos 15 años. En el caso de ser imprudente serían solo 4 años. Para mí no hay imprudencia ninguna. O sea, homicidio con dolo eventual. ¿Es lo que crees que se podría enfrentar José Luis? Es conocedor totalmente de que han tenido un accidente, de que él estaba actuando bajo la influencia de abuso de lo que fuera. Además, era conocedor de que estaba disfrutando de un permiso, con lo cual no tenía que estar tomando ese tipo de sustancias, porque luego a la vuelta a la entrada en prisión iban a tomarle pruebas a ver si había tomado algún tipo de sustancia. ¿Sí? Así que trata de ocultar encima todo eso. Hay una serie de delitos tremendos, pero yo veo ahí no veo una imprudencia, yo veo un homicidio doloso. Bueno, yo, al hilo de lo que decía el otro día Ana, en primer lugar yo aquí veo que la Ley General Penitenciaria no funciona en absoluto. O sea, un sujeto de estos que denota una peligrosidad no se le puede dejar que salga con 3 menores. Al hilo de lo que apuntaban, evidentemente es el garante obviamente de la custodia de sus hijos. Y aquí yo veo, ahí en ese caso yo discrepo, yo no veo un dolo eventual, yo veo un dolo directo cuando el resultado se corresponde con la intención. Evidentemente es previsible, cualquier persona medianamente prudente, medianamente sensata, aunque vaya hasta las cejas de coca o de drogas, etcétera, es previsible que si tiene un accidente de tráfico y los abandona, evidentemente se va a producir la muerte. O sea, yo aquí veo un homicidio absolutamente directo, cuando el resultado se corresponde con la intención. Y evidentemente, totalmente de acuerdo con Ana, que serían 15 años de cárcel, no 4. Serafín también quiere hablar al respecto de esto que ha ocurrido en Zamora, pero primero una breve pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora. Alexandra DV te descubre la moda que te hace estar orgulloso de tener sangre española. Estilo y moda con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Nutrimos las mentes más brillantes, para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Llega el antiasfixia. ¿Sabías que en España mueren 1.900 personas al año por asfixia durante un atragantamiento? Más de 5 muertes al día. Estas muertes se pueden evitar. ¿Alguna vez has tenido un atragantamiento o has visto a alguna persona que lo tenga? Ese momento tan angustioso es solucionable de una manera fácil y sencilla. Con el antiasfixias de Protege tu Vida. Tan solo tienes que colocar la boquilla en la persona que se haya atragantado, empujar y tirar hacia arriba. Con eso vamos a sacar ese cuerpo extraño.
Si quieres más información, llama al 973 0101 y allí te diremos todo lo que necesitas. Llame ahora al 900-730-101 y consiga el antiasfixia. El antiasfixia protege tu vida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Seguimos en la huella del crimen, ahora nos vamos a Benidorm, no porque haga buen tiempo, sino porque ahí se ha producido una persecución de película. Ainhoa Martínez. Efectivamente, David, ha sido y ha parecido de película. Vean las imágenes y juzguen vosotros. Ahí está el hombre con un coche robado, que resulta que había robado previamente en varios establecimientos, televisiones, dinero. Ahí está como la policía le da un golpe. El individuo de nacionalidad alemana continúa, la policía sigue detrás de él. Ahí vamos a ver a la policía cómo pasa. A pesar de haberle dado un golpe, siguen tanto a la policía como el individuo. Creo que ha sido detenido. Sí, ha sido detenido. Ha sido detenido. Sí. En el paseo, además. En el paseo de la playa, en el paseo de Levante. Es alucinante. Me acaban deteniendo. Seguimos. Una tormenta de polvo en la autopista provoca un accidente de cadena con más de 40 vehículos implicados. Ahí vemos, no se ve nada, solo se ven las luces. Ha sido bastante impactante, más de 50 vehículos han sido implicados. Ha sucedido en Hungría. El accidente ha dejado a 39 personas heridas y 13 en estado muy grave y, por desgracia, una víctima. Vamos a ver a continuación las imágenes de cómo ha quedado la carretera. Madre mía. Son bastante impactantes. Ahí Vaya están tapón. los coches, o sea, un destrozo total, la verdad. Seguimos. Un joven de 22 años, de nacionalidad española y origen dominicano, ha muerto tras recibir una puñalada en el corazón. Los médicos intentaron su reanimación con masaje cardio interno durante unos 15 minutos sin éxito. La víctima y un amigo fueron atacados por un grupo de 7 jóvenes encapuchados y vestidos con ropa negra. Varios testigos aseguran que hubo una discusión previa entre ambos grupos. De momento no hay detenciones. A continuación vamos a ver también unas imágenes bastante impactantes. Ha sucedido en Toledo y ha sido una batalla campal. Vean. Todo ha sido porque la policía ha resultado que llevaba a un presunto asesino a su domicilio para hacer un registro. Evidentemente los vecinos han aporreado al asesino y la policía se ha tenido que meter de por medio. Ahí podemos ver, ha sido en toda la ciudad, es bastante impresionante, la verdad. Hasta 100 personas fueron ahí a... Sí, se han lanzado piedras, Sí. de todo. De hecho, una de las piedras ha impactado contra uno de los agentes. Bien calentito vas a terminar, hijo. ¿Y algún poli, no? 4 policías heridos. 4 policías heridos. Sí, no, ha debido de ser bastante impactante. Todo esto, gracias a Ainhoa,
Todo esto, Ainhoa, gracias, porque el día anterior hay una pelea entre dos amigos, uno de ellos saca un cuchillo, se lo clava en el cuello, acaba con la vida presuntamente de la víctima, y al día siguiente, cuando va la policía a hacer un registro de su casa, porque tenían identificado y localizado, porque era uno de los amigos y del grupo de toda la vida y que le conocían perfectamente, cuando van a hacer ese registro se enteran todas las personas que van, como han visto, pues prácticamente a lincharlo, y tiene que intervenir incluso creo que la UIP de Madrid. Sí, no estaba la UIP de Toledo y tuvo que ir la de Madrid, 50 hombres más o menos, ahí se ven menos, pero que fueron 50 hombres. Y fíjate, el fallecido, el Mario Gijón, es un joven que está siendo buscado, que huyó de la policía. Bueno, pues el fallecido se llama Xavi Gijón, son primos hermanos y viven en el mismo Mario barrio. Gijón es la persona que hemos dado aquí, que Correcto. se escapó en ese traslado a la prisión de Aranjuez, Correcto. que es un tío peligroso, que iba con unos tatuajes, que lo comentamos aquí con Pablo Pérez. Correcto. Y entonces este individuo es primo de Mario Gijón. El agresor el también. fallecido. El fallecido. El fallecido son primos. Al parecer pues fue una discusión, iban bebidos, iban un poco drogados, fue una discusión y hubo un apuñalamiento y acabó con Pero nada tiene que ver en todo esto Mario Gijón, la persona sigue todavía desaparecida, de momento la policía sigue buscando y no la ha encontrado. Sencillamente que son del mismo barrio, un barrio muy conocido, el Polígono, me parece que el nombre es Santa María de Berenquena, pero todo el mundo lo conoce como el Polígono. Es un barrio un tanto peculiar, un tanto marginal, y se han producido esos hechos que en principio, fíjate, si os fijáis bien, el problema que tenía la policía era que iban a registrar el domicilio del autor del asesinato, del autor del apuñalamiento, pero no podían dejar las furgonetas de los antidisturbios, no podían acercarse porque hay una rampa y tenían que ir escoltando a este individuo hasta llegar a su casa para realizar el registro a pie. Claro, ese fue el problema, si no hubieran hecho un cerco de seguridad y no hubieran ocurrido estos, lo que estamos viendo ahora mismo. Pero el móvil, Serafín, ¿cuál fue? El móvil, aparte de la discusión esa, el móvil entre los primos. Hay un tema de todo ahí, es un barrio marginal, un tema de drogas, posiblemente, ajuste de cuentas o algo. Es un barrio marginal, de cierta marginación, hay mucha vivienda social en esa zona. Y tanto el fallecido como el otro eran amigos, además, se conocían, eran amigos, y en una discusión pues se lo mató. Y el tema es ese. Estábamos hablando antes de irnos a publicidad del accidente que se produjo en Zamora, donde un hombre iba con el coche con bastante velocidad, al final acaba volcando, pero lo llamativo es que abandona el lugar del accidente, dejando a su hijo de 12 años y a su otro hijo de 17 malheridos. El niño de 12 años acaba falleciendo y ha sido detenido. Serafín, tú tenías datos de este. Sí, datos porque soy de allí. ¿Tú eres de Zamora? Soy de Zamora, soy de un pueblo de Zamora, de Sarracín, pero he vivido mucho tiempo en la capital. Hubo un exceso de velocidad, un consumo de alcohol de esta persona. Decir que efectivamente también conducía sin carné, con lo cual corrobora un poco lo que estabais diciendo de un delito doloso. Y por último, huyó al barrio de San Lázaro, huyó caminando, yo conozco aquello, repito, estará más o menos, alguno me corregirá, pero más o menos 10 kilómetros andando desde el accidente a donde vivía él. Es decir, dejó a los dos menores y se fue andando 10 kilómetros. Es impresionante que des más importancia al salvar tu pellejo, porque sabes que lo que has hecho es una barbaridad, es decir, vas sin carné y vas hasta arriba de alcohol y de drogas, pero que prefieras eso a socorrer a tus propios hijos, que los dejas ahí malheridos. O sea, ¿con qué pachorra te puedes ir de ese accidente sabiendo que tus hijos están malheridos en el coche? No, yo no creo que sea ninguna pachorra. Estamos hablando de un psicópata. Estamos hablando de un psicópata con... Claro, es que tiene que ser eso, una psicopatía que te tiene sin cuidar a los demás. Psicópata de manual. Y solo mira por ti mismo. Es de la triple oscura. Evidentemente no tiene sentimiento de culpa, no tiene conciencia, no tiene empatía, no tiene asertividad. Es un psicópata. Entonces es un depredador, un criminal, porque lo que tú acabas de decir con buen criterio, si tú no socorres a tus propios hijos, que son de tu sangre, de tus entrañas,
¿qué esperamos que haga con los demás? Si con tus hijos no lo haces, con un extraño lo vas a trocear. Y encima el niño de 12 años, precisamente, que falleció en el hospital, quedó malherido. O sea, él lo vio malherido. Claro, claro. Y se fue. Que no sabes, es lo que digo, no sabes si a lo mejor lo hubiera podido salvar. No lo sé, a lo mejor el resultado hubiera sido el mismo, pero hombre, el tener ahí a tu padre y que a lo mejor te tapó una herida, yo qué sé, es que no sé las circunstancias, pero hombre, intentar por lo menos salvarlo. Si es que hablamos de la profecía autocumplida. Evidentemente, si tú ves a tu hijo malherido, sabes que se va a morir con un porcentaje muy alto, y a pesar de eso, a sabiendas lo abandonas. Hay un dolo, como dice Ana, vamos de manual, indiscutible. Perdóname, con agravante también por ser... menor, claro. Y por ser su padre. Que su padre, claro, el menor, sabe perfectamente lo que... Bueno, no sabe lo que puede ocurrir, pero dejándole como está, sale huyendo. Y además aquí quiero traer a la mesa de nuevo el tema de los permisos penitenciarios. Vamos a ver, dejamos de permiso a delincuentes, ya quitemos el supuesto, a delincuentes que pueden o no volver a delinquir. Total. Este hombre, no sabemos lo que habrá hecho, pero en ese momento estaba cometiendo delitos y su preocupación era: ¿cómo voy a entrar yo en prisión? Que quiero entrar lo mejor posible y que no se me pille en esto. Entonces, desde luego, la política penitenciaria no funciona. No funciona. Al parecer, el hijo, el menor, iba con él adelante, en el asiento de adelante, y fue el que recibió la peor parte, porque el otro joven de 17 años tiene heridas leves. O sea, las magulladuras típicas, y el padre igual, las magulladuras típicas del accidente, que por cierto, cuando lo cogió la Guardia Civil en este barrio al que digo que huyó, pues tenía eso, magulladuras, y todavía presentaba ciertos, del accidente, ciertos golpes del accidente. Se le hizo por protocolo y dio positivo en drogas, positivo en alcohol, y aparte no tiene carnet de conducir. Lo tenía todo. Vamos con otro accidente, en este caso accidente aéreo. Un accidente que saltaba en todos los periódicos porque quien se accidentaba, el helicóptero que se accidentaba, era el Pegasus, el de la DGT, el helicóptero que controla el tráfico y que nadie cometa infracciones. Pues precisamente el piloto dio positivo en el test de anfetaminas y cocaína. No de alcohol, pero sí de drogas. Y además comete otra infracción, porque en el plan de vuelo solo estaba permitido que viajaran en ese helicóptero, ojo, valorado en unos 5 millones de euros, el piloto y el operador de cámara. Bueno, pues también iba a bordo la mujer del operador de cámara, que evidentemente cuando tienen el accidente salen todos huyendo para intentar pues que nadie sepa quién ocupaba la aeronave. Lo que pasa es que había testigos y bueno, la Guardia Civil hace su investigación. Al final acaban tomándole declaración a la mujer, que intenta al principio decir que no iba en el aparato, pero bueno, pues al final se acaba sabiendo todo, entre otras cosas porque en el plan de vuelo no estaban autorizadas que estuviera a bordo esta mujer, pero la torre de control sí lo sabía. Y aún así autoriza ese despegue. Es decir, aquí hay varias infracciones y no solo los responsables es el piloto, hay más responsables también en esto. Sí, voy rápido para dejar también a mis compañeros espacio para opinar. Mira, hay unos protocolos de salida en un vehículo de este tipo. Unos protocolos de salida, se revisa concienzudamente el aparato. Y lo digo porque lo he visto. O sea, hay protocolos de salida impresionantes cada vez que sale el aparato. Protocolos de documentación. Se revisa también la documentación, se sabe la documentación de quienes van a pilotar, de copiloto y piloto. Y hay protocolos de accidente, esto es impresionante, y esto es lo que más me ha gustado en este caso. Protocolos de accidente. Cada vez que hay un accidente, a no ser que un médico lo prohíba, siempre hay que tomar test de alcoholemia y test de drogas, correcto. Él huyó del lugar, huyó junto con esta persona, pero es que para cumplir ese protocolo, la Guardia Civil tuvo que ir a su casa y decirle: oye, que te tengo que hacer un test. Y fue ahí cuando se descubrió pues todos los hechos. Y luego, muy importante, no se puede invitar a terceras personas a vuelos oficiales. ¿Por qué? Porque está terminantemente prohibido. Son vuelos programados. Son vuelos que llevan una orden de salida. Y son vuelos que, en caso de responsabilidad por accidente, ¿en quién paga
ese problema que se puede generar. Claro, evidentemente, si cualquier compañía de seguro se va a lavar las manos, va a decir esa persona no estaba autorizada. Estamos hablando de un vuelo oficial, no es un vuelo privado, es un vuelo oficial pagado con dinero público para que se controle el tráfico. Es decir, que esta mujer que no está dentro de las personas que tienen que estar en ese helicóptero para controlar el tráfico, lo que estaba haciendo es disfrutar de un vuelo privado porque le daba la gana. Y eso se lo pagamos todos. Y luego termino. Penalmente, la abogada sabe más que yo, bastante más que yo, sí hay un delito contra la seguridad aérea, pero para mí la responsabilidad administrativa es tan o más dura que la penal. Sí. Consumo de drogas, poner en peligro a un civil, porque ha puesto en peligro a un civil, claro, y encima utilizar un vehículo oficial. O sea, tiene 3 o 4 responsabilidades administrativas por falta como mínimo grave o muy grave. Hay que investigar por qué es el accidente. El piloto declara, dice, estábamos en un vuelo estacionario y de repente el helicóptero se hunde, pero sí es verdad que hay testigos que aseguran que iba en vuelo rasante, que iba siguiendo, creo que el control en ese caso era de motocicletas y que iba en vuelo rasante siguiendo una moto, según dicen algunos testigos, lo cual tampoco es necesario, no sé exactamente, pero el Pegasus lo que hace es que desde arriba, que tú ni le ves, te está sacando fotografías, si estás cometiendo una infracción, te está grabando y punto, no tiene por qué ir siguiéndote, no tiene por qué hacer un vuelo rasante, no tiene por qué hacer nada de eso. Esta persona, el piloto, que era un bombero de la Comunidad de Madrid, había tenido una excedencia, hace 4 años gana las oposiciones para poder pilotar este tipo de aviones y según dicen algunas personas allegadas y el entorno, le gustaba, bueno, pues hacer algún tipo de pirueta, vuelos arriesgados y demás. Claro, el tema es, cuando le hacen el test, ya está en su casa, se lo hacen unas horas después del accidente. Él me imagino que ahora podrá alegar, bueno, es que las drogas, la cocaína, las anfetaminas me las tomé después del accidente, ¿no? Y antes, los controles, los protocolos que bien has dicho tú, Serafín, ¿no se han cumplido? De drogas no se le utiliza, no se le toma cada vez. ¿No se les toma control de ningún tipo? No. Pero es que tampoco es un fallo, porque si cada vez que entramos de servicio nos hacen control de drogas, el tema está en que si se le hace control, este tipo de controles se sabe cuándo ha consumido. Porque ¿se puede determinar si es antes o después del accidente? Por supuesto, y hace 6 meses, te sabe. ¿Sí? Depende del tipo de control que hagas. Hace 6 meses sí, pero en una horquilla ya no de meses, sino de horas. Es decir, ¿se sabe si ha sido a las 2 de la tarde o a las 3 y media de la tarde? El control en este caso es de saliva y te da unas horas antes, unas horas después. Fijo además. Dura 8 horas. El tema de saliva dura 8 horas. Además has dicho que la torre de control tenía conocimiento de este vuelo. Tenía conocimiento, evidentemente, del vuelo y también tenía conocimiento de que viajaban 3 personas. ¿Quién tiene la responsabilidad aquí entonces? Tenemos que depurar. ¿Con quién empezamos? Con la torre de control y luego iremos repitiendo. Sobre todo por el tema civil, ¿eh? Sí, responsabilidad que vaya un civil. Y sí, que vaya un civil también. La ley de navegación aérea en este sentido es absolutamente clara. La ley de navegación aérea es tremendamente rigurosa y hay unos protocolos, como dice Serafín. Y luego una cosa que me llama mucho la atención es que, aparte de la edad, que no tiene nada que ver, pero este sujeto, que tenía 60 años al parecer el piloto, y que al parecer era un hombre experimentado con varias horas de vuelo, yo entiendo, a la vista de la situación, me recuerda un poco, no sé si os acordáis, cuando se subió Rajoy en un helicóptero y varias personas... Sí, y Esperanza Aguirre. Y Esperanza Aguirre, tal, el helicóptero empezó a runear, efectivamente, y se cayó con todos, bueno, al poco de despegar, que tuvieron que salir, bueno, con una situación bastante patética y bastante ridícula de la situación, que no causa ningún sarcasmo, pero sí la verdad es que es bastante irresponsable por parte del jefe de la aeronave, del comandante, que es el garante de que ese vuelo se realice en condiciones adecuadas, cosa que en aquel momento no se realizó y en esta tampoco. Y yo mucho me temo que en este caso este individuo, el piloto, que al parecer iba hasta las cejas de todo tipo de sustancias estupefacientes, alucinógenas y tal, pues un poco se quiso tirar el pingüe con el matrimonio en cuestión, con el cámara y con su mujer, haciendo determinadas piruetas, haciendo determinados vuelos rasantes, en función de la persecución de
la moto, que yo evidentemente no me lo creo, y que lo único que pretendía es pues, jugar con 7 millones de euros del erario público con un bien público. Por consiguiente, yo creo que en este caso, al hilo de lo que decía Serafín y mi compañera, debe de caer sobre él todo el peso de la ley y de forma solidaria, la justicia debe de continuar al resto de los implicados en la autorización, el controlador aéreo, su jefe, quien lo supiera, etcétera, etcétera. Porque evidentemente, gracias a Dios que no hablamos de nada luctuoso, pero ahí podía haber habido 3 fallecidos o 2 o los que fuera. O incluso más, porque eso se produjo a 140 metros de la carretera. Pero si es en la carretera donde están pasando vehículos, puede haber sido peor. Efectivamente. Vamos a hablar ahora de Josito. Josito es una persona que murió en 2019 después de una pelea y de que unos policías municipales lo redujeran con unas pistolas Taser. La familia quiere investigar esto, quiere ver si hay responsabilidades o no. Después de publicidad, hasta ahora. Economics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra DV te descubre la moda que te hace estar orgulloso de tener sangre española. Estilo y moda con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Seguimos en la huella del crimen. Quiero que vean las fotografías de esta persona. Se llama Josito. Es una persona que en 2019 pierde la vida después de
quiero que vean otras imágenes de Josito. Este es Josito. En 2019 esta persona que tenía problemas psicológicos, ¿no? Tenía problemas psicológicos. Sí, una discapacidad. Tiene una discapacidad. Sí. Pierde la vida después de una pelea con unos vecinos, con una pareja, un hombre y una mujer. La mujer llama a la policía después de esta pelea. Cuando llega la policía municipal de Llíria, en Valencia, lo que hace es intentar reducirlo. Dicen que es muy agresivo y al final acaban disparándole con una pistola Taser. Tal es así que le dan 4 descargas y él acaba, ahora sí vamos a ver las imágenes, en el hospital, acaba siendo ingresado en el hospital y acaba perdiendo la vida. ¿Por qué pierde la vida? ¿Las heridas consecuencia de las heridas de la pelea o por las pistolas Taser, por las descargas eléctricas? La familia de Josito tiene claro que la muerte se produce como consecuencia de las descargas, que él ya estaba malherido, que no hacía falta dispararle con las pistolas Taser porque era fácil de reducir, porque ya tenía heridas suficientes, se estaba desangrando, incluso en el atestado policial es verdad que la policía refiere que tenía la cara ensangrentada y que a lo mejor no era necesario el dispararle y que esas descargas lo que hacen es producirle la muerte. Y quieren investigar el caso, quieren que los policías, que por cierto fueron condecorados por esa actuación, pues quieren que paguen o que tengan responsabilidades por lo que hicieron. Sin embargo, repito, los policías fueron condecorados y ahora la Fiscalía quiere archivar el caso. Cree que se actuó bien y que bueno, la muerte de Josito fue producto de esas peleas, de esas pérdida de sangre y demás, pero que los policías actuaron bien. En esa pelea que tiene Josito es con una pareja, como les digo, Malaguita y Vanessa. Vanessa, que es quien llama a la policía municipal y que luego le cuenta cómo fueron los hechos a un amigo suyo por teléfono. Y quiero que escuchen cómo relata cuando llega la policía municipal. Escuchen. Digo, me cago en tu puta madre, Josito. Digo, cuando bajes, te voy a meter una y cogeo. Y de repente lo veo que sube la barandilla y se lanzó contra el vacío, a la planta de abajo. Pero se lanzó, Y yo me quedé así, digo, ¿pero qué haces, tu puta madre? Y enseguida llamé a la Guardia Civil, llamé a la policía y empezó, mi marido abrió la puerta para echarlo fuera y se fue hacia mi vecino, querer pegar a mi vecino. Me arrancó el buzón y ¿qué pasa? Cuando llegó la policía, yo tengo fotos y todo, grabando lo que quería apuñalar a mi vecino y a mi marido, que tenía un machete que iba por ellos para apuñalarlo, Esto es lo que cuenta Vanessa, que ve a Josito en la azotea de su casa, que le dice baja de ahí, que Josito se lanza, se tira y que ella cree que le estaba robando. Ana Isabel es abogada de la familia y me decía, bueno, eso es lo que cree Vanessa, que le estaban robando, pero realmente Josito estaba empadronado en esa casa. Sí. ¿Vivía con ellos? Vivía con ellos. ¿Con Malaguita y con Vanessa? Que eran en ese momento matrimonio, ahora mismo están separados o divorciados. El hecho es que era de todos conocido en el pueblo a Josito. La policía local precisamente le conocía como Fofito porque en otras ocasiones ya había interactuado con él, le habían disparado ya con la pistola Taser en alguna vez sabiendo que tenía una discapacidad y que no se podía hacer. Por poner un poco en antecedentes, cada 24 o 26 de cada mes él recibía su pensión y con su pensión se juntaba con esta pareja para hacer fiesta. Todos se drogaban. La consecución de los hechos es, supuestamente, surge una discusión, se pelean, pegan a Josito, le rajan el cuello, le tiran por la ventana del chalet y una vez abajo en el chalet siguieron pegándole con el palo de una escoba. Cuando llega la policía local, estaba sobre él Malaguita. Él intentó levantarse, intentó acercarse a la policía local para pedir auxilio y aún así le disparan. Luego otra vez en el suelo le vuelven a disparar, le disparan por delante y por detrás. Luego aquí hay una concurrencia de culpas y obviamente la policía local, muy a pesar de las condecoraciones que han tenido, tienen mucha responsabilidad y sí que veo un asesinato en este tema porque al final lo que provoca la muerte es la pistola Taser.
Pero, Ana, también hay discrepancias sobre el tema de la pelea. Vanessa Malaguita dicen, él llevaba un cuchillo, de hecho en el atestado policial los policías refieren que lleva algo plateado que creen que puede ser un cuchillo. Tenemos una fotografía de esa pelea en la que precisamente se está produciendo, ahí lo estamos viendo, a la derecha vemos a Josito que empuña algo se confirmó que creen que ellos que es un puñal o un cuchillo. ¿Qué es? Es un trozo de una tubería según caía. Si ves, tiene toda la espalda llena de golpes. Eso es de la caída, eso no es un cuchillo. Si fuera un cuchillo tendría un reflejo ya de las luces que le están enfocando de los coches. Ahí no hay reflejo ninguno. ¿Está constatado que realmente alguien le corta el cuello a Josito? Es decir, porque eso, si de ser así, es un intento de homicidio. Al margen de la actuación luego de la Policía Municipal, pero si él ya cae con un corte en el cuello y alguien la ha empujado, eso es un intento de homicidio. ¿Se ha investigado eso? ¿Se sabe quién le corta el cuello o quién le empuja desde la azotea? Se está investigando, pero claro, el día de la declaración de Vanessa resultó, yo en ese momento no estaba personada en el procedimiento, que no se acordaba de nada, no sabía nada, estaba enferma. Pero luego, declaraciones posteriores, va y dice que sí, que se acuerda de todo perfectamente y que sabe lo que ocurrió en ese momento. O sea que Vanessa, cuando la llaman a declarar para ver qué es lo que sucedió, dice que no se acuerda absolutamente nada de ese día. Sin embargo, es verdad que hace una llamada a un amigo suyo y le cuenta, por ejemplo, cuando llega la policía, los disparos con la Taser que le efectúan sobre Josito. Escuchen. Le metieron 4 disparos, ¿vale? Uno en el pecho, otro en el costado, otro en las piernas y otro en los huevos. Sí. Hombre, parece que se acuerda de algo, de lo que ocurre. La conversación es muchísimo más larga, evidentemente no les hemos puesto toda la conversación porque prácticamente sería medio programa, donde cuenta con pelos y señales su versión. Yo no sé si es la verdadera o no, pero cuenta su versión. Es decir, que se acuerda de lo que ocurrió aquel día o de lo que ella cree que ocurrió, como para luego, cuando le tomen declaración, que diga no me acuerdo de nada, no voy a declarar. Eso es extraño. Pero, Serafín, claro, ahora vamos a ver la otra parte. ¿Crees que se actúa bien en este caso, en el que hay una persona que puede estar malherida, pero es verdad que los policías refieren que está muy agresivo, va con drogas, y lo ha confirmado también su abogada, que se habían drogado ahí prácticamente todos, y al final acaban disparando con Taser hasta en 4 ocasiones? Hombre, la familia está en su legítimo derecho de actuar como está actuando, es decir, si quiere aclarar algo, evidentemente, un procedimiento judicial, si el juez lo abre, que eso yo no sé si lo ha abierto o no lo ha abierto, pues perfecto, es lógico. Lo que sí tengo que añadir y tengo que, sobre todo, incluir a este programa es que la Taser, como tal, esa pistola permite una auditoría impresionante. Es decir, un arma de fuego no permite una auditoría, al final son testimonios, pero la Taser sí. Hay un protocolo del año 2020, 21 del 12 del 2020, que queda registrado todo y permite auditoría de la duración, de la descarga, del disparo, si va el disparo al suelo, si el disparo es perpendicular, en definitiva la trazabilidad queda reflejada, se sabe si le está disparando a una persona que está erguida o a una persona que está en el suelo. Por tanto, se audita perfectamente el disparo con la Taser. Luego, sí que es cierto que este protocolo nos dice que no es recomendable, pero no habla de personas que tienen algún problema psíquico. Habla de no es recomendable sobre embarazadas, sobre ancianos, sobre menores de 14 años, en motines, manifestaciones cerca de agua o cerca de gases, pero como una persona que está erguida, que es una persona que está fuerte y demás, este protocolo no dice que no se pueda utilizar. Sí que me ha llamado la atención el decir que esta señora, lo que pasa es que Vanessa tiene tanta credibilidad como os puedo contar. Vanessa, al final, desde mi punto de vista, y es un punto de vista muy subjetivo, es perfectamente la persona que ha asesinado a este hombre porque recibió una paliza, unos golpes y demás, que fue lo que dijo el forense, que se le disparó en sus partes. No se puede disparar a las partes. Lo que pasa, eso es cierto, se puede incumplir un protocolo, pero si se le dispara a sus partes, ya nos da indicios de que esa persona se encontraba como mínimo erguida, porque no vas... Digo, es que la verdad, la imagen de unos policías ejecutores que llegan a un sitio y que le disparan a una persona que yace en el suelo sin más ni más, son auténticos asesinos. Sí, es verdad que lo que dice el protocolo para disparar estas Taser es, lo primero, hay que intentar disparar por la espalda, que un compañero le distraiga y que el que va a disparar lo haga por la espalda. ¿Por qué? Porque no hay órganos vitales en la espalda, porque tienes una superficie muy amplia y ahí es donde puedes disparar.
Y no hay que disparar, incluso en algunas hay algunos elementos donde te prohíbe expresamente el disparar. Si está malherido y demás y no es necesario, tampoco. Vamos a ver el informe policial, el atestado, donde los policías explican, ahí lo estamos viendo, donde explican exactamente qué es lo que ocurrió aquel día. Dice, desenfundó el dispositivo eléctrico, el compañero, uno de los policías, y disparó uno de los dos cartuchos de dardos inmovilizadores, procediendo a realizar un segundo disparo al ver que este no se detenía. Dice, según se refiere el agente de policía local en su atestado policial, ese segundo disparo con el Taser le hizo detenerse levemente, pero también significa que de repente comenzó a acometer a los agentes lanzando puñetazos y patadas que impactaron en los policías, por lo que optó por realizar una nueva descarga, un segundo disparo con el Taser. Y que fue, como seguía resistiéndose, provocó que el agente número tal le diese una última descarga, es decir, que hasta en 4 ocasiones llegaron a disparar. Ellos lo que dicen, Ana, es que a pesar de las primeras descargas, de los primeros disparos con el Taser, él seguía todavía amenazando a la policía, que seguía propinándoles golpes. Sí, bueno, al hilo de lo que ha dicho Serafín, tengo que decirle que sí que existe, hemos hablado de un protocolo así en general, pero es que para Liria existe un protocolo de actuación de la policía. ¿Específico? Sí, específico. Y específicamente dice que no se puede utilizar contra este tipo de personas, que hay que tener en cuenta el medio donde está. Eso era un sitio pues todo lleno de piedras, lleno de escombros. De hecho, había de la caída de Josito, pues imagínate, estaba incluso una alcantarilla rota. Todo eso hace ver que se ha incumplido en todo punto el protocolo específico, que yo me pregunto, ¿quién hace esos protocolos? Porque cada comunidad autónoma tiene que hacer un protocolo, quiero entender, ¿no? Entonces debería... Hay un protocolo general, este que he hablado yo, y luego efectivamente cada policía pues ajusta este general a sus situaciones concretas, pero este es el general, el que he dado yo. Y una persona erguida con un cuchillo, me decís aquí que no es cuchillo, no lo sé, con un cuchillo que ataca, es que, a ver, yo, perdona, vamos a hacer un poco de abogado del diablo, pero estoy cansado de ver a policías apuñalados. No salen en las noticias. Entonces la Taser es precisamente para evitar eso, y la Taser está precisamente para evitar un daño mayor, no solo al policía, que no tenemos por qué sufrir ese tipo de daños ante una agresión. Ese es algo intermedio entre una pistola de fuego, porque si tenemos que utilizar el arma de fuego, esa persona pierde la vida fijo, y los puños, es que no nos queda otra, es algo intermedio, y ante un ataque con un cuchillo es que no queda otro remedio que defenderse. Pero es que no era un cuchillo, habría sido intervenido, y aparte la policía local ya le conocía de antemano. De hecho le llamaban Fofito, se reían de él de esa manera, porque me parece muy despectivo llamarle de esa manera, Fofito. José Luis, a ver. Yo lo que quiero apuntar es que hay una ley en España para este tipo de enfermos mentales, de personalidad límite, psicosis, esquizofrenias, lo que tenga. Y evidentemente vemos que en este país esta persona tenía que estar ingresada en un centro psiquiátrico y tratado médicamente y no estar al albur de cometer estas circunstancias. Bien, por otro lado, pienso que habrá un informe de autopsia, donde evidentemente se determine con toda precisión las heridas, los disparos, etc. Y por otra parte, al hilo de lo que dice mi compañero, el Taser tiene un efecto potencial de derribo importante y, a mi modesto entender, yo entiendo que es excesivo, por muy salido de sí que esté este personaje, dar 4 disparos con Taser, porque eso es para tumbar un elefante. Yo creo que con un solo disparo de Taser se le puede reducir perfectamente. Y por otra parte, quiero apuntar de que esta persona ya la había liado en más ocasiones, por tanto, los policías municipales, que sabían que era Fofito, incluso al parecer se cachondeaban de él de forma jocosa. Otra cosa que es impresentable es reírse de una persona que tiene una minusvalía psíquica. Evidentemente, a mi modesto entender, yo entiendo desde el punto de vista jurídico que sí puede haber, y lo digo con toda claridad, lo siento mucho, pero yo en mi modesta opinión hay una concurrencia de culpas. No puedo determinar que habiendo varios compañeros, policías, me da igual del cuerpo que sean, contra una persona que evidentemente tiene una minusvalía psíquica, entiendo que 4 disparos de Taser pues es absolutamente excesivo. Lo digo con toda claridad. Y por consiguiente, yo, al hilo de esto, como jurista que soy y como policía que he sido durante 42 años, hay que depurar responsabilidades.
Así de Luego llega la Guardia Civil y es verdad que cuando llega la Guardia Civil es una agente, creo, la que acaba engrilletando a Josito sin ningún tipo de problemas. Es decir, que, como no lo todos los problemas que estaba teniendo la Policía Municipal no la tiene luego la... Es que con 4 disparos de taser esa persona está prácticamente ya vulnerada, prácticamente... Otro de los aspectos que también llama la atención es lo del cuello. Le habían cortado el cuello antes, después, ¿cuándo le cortan el cuello? Porque Vanessa... de la autopsia. Claro, Vanessa habla de ese corte de cuello, porque hay alguien que le pregunta, bueno, ¿pero quién le ha cortado el cuello? Y vamos a escuchar lo que dice Vanessa. La suerte es que no se murió. ¿El cuello rajado de qué? ¿El qué? ¿Es que tiene el cuello rajado? El cuello rajado no lo tiene. Sí, yo lo he visto en una foto en el hospital con el cuello rajado. Pues será porque le habrán puesto la intubación en el cuello. Porque, bueno, espérate, es que no te lo expliques. O sea, no te lo pierdas. Se cogió, se subió al andamio de al lado de mi vecino y se tiró contra el suelo otra vez. Empezó a arrancarse la ropa también. Entonces, Ana, cuando le preguntan a Vanessa sobre el cuello rajado, ella no sabe nada de ese cuello rajado, incluso hace o intenta deslizar un poco que eso como que se lo han producido después. Incluso ella llega a decir en una parte de la conversación que no hemos escuchado que a lo mejor fue él mismo el que se intenta autolesionar en el hospital. O incluso habla de Malaguita, que era su pareja en aquel momento, que no tienen contacto ahora mismo con él, pero es obvio que se provocó ahí, se produjo. Bueno, yo creo que en el atestado policial pone que tiene la cara ensangrentada. La atención de algo, que él se precipita desde un andamio. No, le tiran. Bueno, pero a ver también esa caída, si es también para que le provoque la muerte. Está muy marcado el corte, como para no sé que la sea altura, por la no caída. sé si tenemos la fotografía. Porque yo no sé la altura del andamio cuál era. A ver, Elena, a ver si puedes poner la fotografía que creo que tenemos de ese corte en el cuello. En una de las fotografías que tenemos de Josito en el hospital, no sé si hay una que es con esa incisión fuerte en el cuello, que es de la que se está hablando, que es verdad. No sé si la tenemos, ahora la intentamos buscar. Claro, lo que dice en el atestado policial es que él tiene la cara ensangrentada por la caída, pero es verdad que no hablan de un corte en el cuello. Los policías tampoco se dan cuenta de eso. Tampoco hablan de cómo se lo encuentra, tampoco hablan de cómo tiene la cara destrozada o le han roto la nariz, no hablan nada de eso, ni cómo se encuentran a Malaguita encima de él pisándole la cabeza, de eso tampoco hablan, y eso también es así. Pero como consecuencia de la caída no se pudo romper la nariz o tal, como consecuencia de la caída de 2 plantas desde el andamio. Yo creo que es como consecuencia de la paliza que recibió arriba y que le tiraron hacia abajo, y una vez abajo, ya boca abajo, con una persona encima, que llegue la policía, llega todo esto, ya, vamos, el corte se ve perfectamente, que se clava de un lado al otro. ¿Y el corte a quién se lo hace? Se supone que... Pero lo gracioso del corte es que, bueno, como habéis oído, Vanessa dice que se lo habrá hecho él mismo, pero en otras ocasiones, en otras conversaciones que hemos escuchado, acusa a Malaguita. Con lo cual se sabe que sí, que ha sido en ese momento. Malaguita, por cierto, que también habla con un amigo acerca de todo esto, y a mí me llama la atención que habla de unos testigos, dice, yo tengo testigos de todo, es decir, una especie de excusatio non petitas accusatio manifiesta. Escuchen lo que dice Malaguita cuando habla con un amigo por teléfono acerca de lo que ha ocurrido con Josito. Escuchen. No, pero escucha, yo tengo testigos por todos lados que yo no he hecho nada. No, yo no te digo que haya hecho nada, digo yo, a ver, me contaba tú como lo veo así. El amigo solo le había preguntado qué ha ocurrido, porque parece que Josito está grave y que puede perder la vida, y él dice, bueno, mira, yo tengo testigos por todos lados, que tampoco hay testigos por todos lados, solo estaba Vanessa, y yo no he hecho nada. Y le dice el amigo, bueno, si yo no te estoy diciendo nada a ti, solo quiero que me cuentes qué ha pasado. Es decir, un poco de eso, ¿no? De excusatio non petitas accusatio manifiesta. Claro, es que tanto uno como otro no son muy... Culpando de algo que nadie te ha acusado. Nadie te ha acusado de eso.
tanto uno como otro no son muy fiables sus testimonios. Claro no. Desde luego que hay un informe forense. Yo no quiero, quiero ponerme un poco de abogado de diablo en un informe forense. Evidentemente esta persona, por lo que veo, y además me contrastáis, recibió una paliza, tenía cortes por todos lados, tuvo una caída. Y también quiero añadir una pequeña cosa. Estas pistolas, si producen efecto, lo producen de forma inmediata, producen paro cardíaco. Y si murió en el hospital, no puede tener. Es que yo no me acabo de imaginar. Es que son 4 golpes. Sí, pero puede haber un exceso. La autopsia, hay un informe de autopsia que dice hay un preliminar, hay un preliminar. Claro. Luego hemos aportado nosotros un informe criminalístico de Luis Duque que sí que enlaza perfectamente la consecuencia de cómo es. Él está 5 días en la UBI, ciertamente, y allí pues estuvo aguantando como pudo. Yo creo que por la envergadura que tenía era por lo que podía aguantar, claro. Pero según me han manifestado a mí sus parientes, el olor a quemado que desprendía y las náuseas que les provocaban era tremendo. Bueno, pero eso está reflejado en el dictamen de autopsia por el médico forense. Todo eso que tú dices tiene que estar ahí reflejado. Hemos pedido una nueva autopsia, de hecho, otra más. Yo veo difícil determinar una causa directa, y lo que veo más difícil todavía, sobre todo por la trazabilidad, es demostrar, pues porque es que estas pistolas dejan el trazado, dejan la longitud. Hay un informe pericial muy pero ejecutar a una persona. Perdón un momento, Serafín. A mí lo que más me llama la atención es el lanzamiento del taser a sus genitales, a los testículos. Eso a mí lo que más me llama la atención. Vamos a ver. Eso es lo que a mí es lo que menos me llama la atención. No, pues a mí en lo un que combate más. Cuerpo a cuerpo lanzas taser. No, porque y muchas veces no eres preciso. Pero es que la parte más vulnerable. Hay un problema administrativo, pero no penal, por Dios. No sé si me explico. Si yo tengo un taser y soy policía, viene una persona a atacarme, saco taser y atacarme con un arma blanca. Ya, saco taser, evidentemente, no me voy a dejar acuchillar, y eso tenéis que entenderlo todos. Saco taser, yo tengo que disparar a pecho. Pero es que hay instantes, son décimas de segundo, hay que tener una precisión tremenda. Por tanto, si hay un disparo en genitales, a mí de verdad que es lo que menos me llama la atención. Porque bien es cierto que hay que evitar, dice el protocolo, pero no significa que no puedas dar. O sea, de verdad, y yo estoy cada 6 meses haciendo disparos en una galería, y es que no aciertas. ¿Y el entorno en el que se produce ese disparo? El entorno es, yo veo una persona fuerte, veo una persona agresiva, veo una persona que ha consumido drogas, y veo una persona con un arma blanca. Una persona agredida, con el cuello cortado, herido, boca abajo. Había habido unas denuncias previas por robos esa misma noche, ¿no? Ella, Vanessa, puso una denuncia falsa por robo, diciendo para escudarse... Pero no solo ella, ¿no hay una denuncia previa de otros vecinos que también habían denunciado que había habido alguien que había entrado en su casa y que creían que era Josito? Incluso, es que creo que te viene en el atestado policial, incluso que acusaban a Josito de intentar haberse llevado a 2 niñas. No, lo que habían intentado era acusar a Josito de que abusaba de niñas, y luego se ha demostrado, ha habido varios testimonios de los padres de esas niñas diciendo todo lo contrario, que Josito era pues es como un niño grande que estaba siempre con niños pequeños y estaba jugando, era un juego para él. ¿Pero esa misma noche? No, esa misma noche no, es de siempre, era conocido del pueblo. ¿Cree que en el informe policial los policías que van a reducir a Josito vienen como alertados de que ya había intentado entrar en otras casas? No, de un supuesto robo. Es que a ver si lo encuentro, y creo que incluso llegan a decir que gracias a la intervención de unos padres no se lleva a 2 niñas. No, eso se demostró que era incierto. Ajá. Eso sí. Y no, acudieron por un supuesto robo, cuando en realidad es que estaba ahí empadronado y estaban de fiesta. Era la llamada de Vanessa diciendo eso, para cubrirse ella. Lo que sí sería necesario, y lo digo porque los Mossos lo tienen, con este tipo de armas, y ya para tratar de evitar este tipo de situaciones, una cámara. Y los Mossos ya la tienen. Los Mossos ya la tienen. Nosotros, hablo de la Policía Nacional, las que se han repartido no llevan cámara, pero los Mossos creo que han avanzado mucho en este sentido. De arriba hay una cámara. Utilizar una cámara para que quede acreditado lo que se hizo en cada momento, porque desde luego, a ver, someter a la Policía Nacional, someter en este caso a los policías locales, pues una auditoría, es algo que es lógico y además yo lo veo necesario, pero de verdad,
llegar a pensar, desde mi punto de vista, y hablo desde un punto de vista personal, que un policía pueda ejecutar a una persona, no hablamos de ejecutar, a una persona en el suelo, ¿qué necesidad tiene ese policía si está en el suelo? Yo no hablo de dolo en ningún momento. Pues por eso mismo, ¿qué necesidad tenía el policía de disparar si estaba en el suelo? Posiblemente sea un exceso de celo, llámalo así. Yo no he hablado de ejecutar, o sea, no pongas en mi boca cosas que no he dicho. Yo no he hablado de ejecutar. Yo lo que digo y me ratifico es que considero excesivo 4 disparos de taser. Yo creo que una persona, y también he estado con ellas, una persona que ha consumido sustancias estupefacientes es difícil pararla. Y son 4 disparos, pero desde luego hay que mirar la duración y la descarga de cada disparo. Sí, claro. Porque se puede hacer el mismo daño con un disparo que con 4 o con 20, si llevan poca descarga. Bueno, pero eso, Serafín, habrá un dictamen de autopsia. Sí, hombre. Eso lo recoge todo. Y sobre todo hay una auditoría del arma, Claro, porque estas armas están auditadas todas. Y vamos, otra cosa no, pero este protocolo es muy preciso y estas armas son muy precisas. A mí me gustan precisamente por eso. Es más, yo pienso que la deberíamos llevar todos más una cámara. Pero entonces no deberíamos tener un protocolo para todos, porque el de Liria dice otra cosa distinta. No, se ajusta al general, Ahí se ajusta pues entonces no tenía que haber usado la pistola Taser. Siempre se habla en derecho del principio de proporcionalidad. Y el principio de proporcionalidad debe funcionar porque los que hemos estado en la calle muchos años y nos hemos encontrado con situaciones límites, tienes que tener muy claro, ya sabemos lo que es la calle, todos los que hemos estado en la calle, pero está claro que tú llevas unos medios muy poderosos y tienes que saber usarlos en ese momento y tener el equilibrio psíquico necesario para no entrar en pánico y usarlos de forma inadecuada. Pero es que reitero, está claro. Estas pistolas, el daño que causan es paro cardíaco. El paro cardíaco después de 5 días es muy difícil demostrarlo. Paro cardíaco es instantáneo. Bueno, ya pasó con un sujeto de color en Estados Unidos. Pero murió prácticamente al instante. Pero con la primera. Pero no, fíjate, claro. Bueno, en el fondo me está dando la razón. No, en el fondo no. Si a la primera ya entra en paro cardíaco, imagínate con 4. Pero hablo de le tuvieron que reanimar, 5 días después. A él le tuvieron que reanimar ahí, con los dardos puestos. Pero otra cosa, ¿cómo estaba? Pero otra cosa que tampoco sabemos es si entró en coma iba de droga hasta arriba. Iba de droga hasta arriba, había sido apaleado, pero golpeado. Le tuvieron que reanimar, una paliza, una con caída. Los dardos colgando. Sí, Pidió la gente de la ambulancia, tuvo que pedir que le desataran, que desengrilledaran para poder reanimarle. Pero el tema, Ana, ¿cómo entró en el hospital? ¿En coma o entró consciente o cómo entró? Es que eso tampoco lo sabemos. Al coma. Sí. Le indujeron al coma una vez en el hospital. Eso también es importante saberlo. Hombre, lo que sí es verdad es que lo que habría que hacer es investigarlo. Yo creo que no se pierde nada. Ya no es solo la actuación de la no, pero si aquí no estamos... sino también incluso, yo creo, dice la abogada, que alguien le tiró desde el segundo piso de esa chalet y que alguien le corta el cuello, y yo no sé si eso se está investigando, ¿no? Porque cuanto menos hay un intento de homicidio que de momento pero será si carpetazo de una ¿se podrá llegar a saber quién ha sido? Sí, se podrá llegar a saber, pero lo gracioso es que lo que están intentando hacer es archivar sobreseimiento libre con respecto a estos policías. Sin nada más. El resto se seguirá viendo. El resto sí se sigue investigando. Sí, se sigue investigando, pero no se puede quitar a estas personas de en medio ni condecorarlas cuando están en medio de todo. Y son los sujetos finales que actúan. La condecoración es precisamente por esta actuación. Un mes después por esta actuación. ¿Que se la da quién? El ayuntamiento. El ayuntamiento de Iria. Hombre, si es verdad que por lo menos habría que, antes de dar una condecoración, por lo menos vamos a investigarlo, ¿no? A ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver la fotografía que antes queríamos ver. Este es el corte de cuello, ¿no? Sí. Que es el que se refiere la abogada y que, aunque no parece que sea por la caída, sino que se ve que es algo muy incisivo, que parece incluso, no sé si el informe de Luis Duque decía que sería de alguien que desde atrás, una persona diestra y de su misma altura, le corta de derecha a izquierda. Nos está escuchando Ana Serrano. Ana Serrano es la tía de Josito, que es quien está, digamos, promoviendo que se investigue y que se llegue hasta el final. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues sí, estoy luchando para que se haga justicia sobre Josito, porque Josito tuvo 5 dardos por delante. Según protocolo de la pistola Taser, no se puede dar en zonas vitales. Josito tenía 2 dardos en el corazón, uno en el pulmón, uno en su testículo derecho y otro en la parte derecha. Más luego cae Josito
al suelo, le empiezan a pegar los policías locales y los policías locales le disparan 4 dardos más o punzones de la pistola Taser. Luego dice que Josito muere por consumo de droga. Aquí tengo un parte médico que se le hace cuando entra en la UCI el día 25 por parada cardiorrespiratoria. Tiene 2 paradas cardiorrespiratorias. 2 paradas cardiorrespiratorias por culpa de la pistola Taser, señores. Y aquí dice que no tiene consumo de cocaína. ¿Lo leen? Esto lo dice el parte. Nos lo creemos, no es que lo vemos, porque no lo vemos tan pequeño. Pues el parte de la UCI dice, positivo en cocaína, negativo. Señores, negativo. Pero ¿había consumido otras drogas? Josito pone aquí positivo en cannabis. Que yo sepa, el cannabis no mata. Que yo sepa, el cannabis no mata. Ahora, sí que puede matar la pistola Taser, porque la pistola Taser, señores, tiene 160.000 voltios, más 1 amperio. En el atestado policial, Ana, dice la policía municipal que disparan tantas veces porque son incapaces de hacerse con Josito, que estaba muy agresivo, que después del primer disparo sigue intentando amenazarlos y pegarlos. Vale, ¿qué cabeza cabe que Josito sale gravemente herido, cuello cortado, de una altura de 4 metros, y Josito sale balbuceando pidiendo auxilio? ¡Auxilio! ¿En qué cabeza cabe que una persona pueda reducir a 5 hombres, 4 policías locales más el malaguita? El que sale pegándole a Josito es el malaguita, con un palo de mocho, sangrando Josito, sin poderse mover. Josito tiene una parada cardiorrespiratoria, allí mismo, en su propia casa, porque él vivía allí. No había ningún robo, no había nada. Dice lo mismo la Guardia Civil. La misma Guardia Civil dice que allí no se había robado nada. Todo lo contrario. La autopsia dice que muere por una enfermedad en el corazón. Josito no padecía de ninguna enfermedad del corazón, pero sí que padeció de las duras descargas que le dieron las policías locales. Claro, me imagino, Ana, me imagino que cuando encima, un mes después, estos policías son condecorados, ¿qué es lo que sientes? Sí, señor. Son condecorados y salen por todas las noticias que según el alcalde que entonces estaba en Liria, dice que ha sido impecable y intachable la conducta de esos 4 policías locales. ¿Cómo se puede hacer intachable cuando una persona es agredida? Es agredida. El agresor era el malaguita. El que tenía más de 50 condenas y está en la cárcel es el malaguita. Y aunque Josito tuviera antecedentes, es inconcebible lo que le hicieron a Josito. Ana. Es que murió como un puto perro. Y encima tardaron 2 horas en llamar la ambulancia. Tenemos que dejarlo aquí, nos hemos quedado sin tiempo. Ojalá que se llegue hasta el final de la cuestión, que se investigue, que es lo mínimo que merece la familia. Y que haya justicia, evidentemente. Muchísimas gracias por atendernos, Ana. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Gracias, perdonen. Nada, muchísimas gracias. Bueno, lo que está claro es que por lo menos hay que investigarlo. Ahora mismo se quiere sobreseer el caso, se quiere archivar, pero has recurrido, que me imagino que todavía hay tiempo para que se siga investigando esto, ¿no? Que sí. Bueno, pues seguiremos informándoles. Muchísimas gracias, Serafín. Gracias, Ana. Gracias, y si no se llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Efectivamente, hasta el final para que se sepa. Gracias a ustedes por estar ahí un día más. Mañana volvemos como siempre aquí en La Huella del Crimen. Hasta mañana.